Las tradiciones del judaísmo moderno nos recuerdan lo que se hacía durante el periodo del templo. No es lo que se hacía, simplemente nos recuerdan lo que se hacía. Pero los seguidores de Yeshua también tienen otras tradiciones, otras cosas que son recordatorios de lo que se ha hecho por nosotros. Son recordatorios de cosas que se hacían mucho antes del periodo del templo y nos recuerdan de lo que sucedió en el año de la muerte, entierro y resurrección de Yeshua. Durante la última cena que Yeshua tuvo con sus discípulos, las escrituras griegas nos dicen que él tomó artos, él tomó pan levado y lo partió. Y por supuesto, las escrituras en griego, en español y en todo idioma nos dicen que esta última cena fue justo antes de la Pascua. Pues la mañana siguiente, los fariseos se negaron a entrar al pretorio porque no querían contaminarse para poder comer la Pascua. Esta no es la cena de la Pascua, y cada vez que servimos el pan y el vino nos da la oportunidad, como Yeshua dijo, de que cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y entonces, como Yeshua dijo, esto representa mi cuerpo y el vino representa la sangre que será derramada por muchos. Y dijo la oración que el Melquisedec le dijo a Abraham miles de años antes. Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Bendito eres tú, Jehová nuestro Elohim, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Y Yeshua tomó pan y bendijo al Todopoderoso diciendo, Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam, hamosi lachem min haaretz. Bendito eres tú, Jehová nuestro Elohim, Rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Y cada vez que hacemos esto, lo hacemos en memoria de él. Amén. Por favor, tomen sus Biblias y vayamos a Hebreos capítulo 6. Y comenzamos leyendo en Hebreos capítulo 6, versículo 1, lo siguiente. Por tanto, y apenas veamos la palabra por tanto, debemos preguntarnos por qué está la palabra por tanto allí. Tenemos que regresar, tenemos que entender el contexto. No podemos simplemente leer por tanto sin primero entender de lo que se ha estado hablando, sin primero entender lo que se ha discutido y lo que se ha conversado en los previos 5 capítulos de este libro. Pues lo que se encuentra en el capítulo 6 preparará la escena y dará el contexto de lo que sucederá por los próximos 4 capítulos. Entonces, todos debemos tener eso en mente mientras vamos a través del libro de los Hebreos, lo cual es una carta a judíos mesiánicos, a los Nazarim, a los seguidores del Mesías en el primer siglo, en Israel. Sin duda alguna, escrita originalmente en la lengua hebrea, pero desafortunadamente las únicas copias que han sobrevivido hasta hoy son las copias en la lengua griega. Pero afortunadamente tenemos la Septuaginta, la cual podemos usar para tomar las palabras griegas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Podemos tomar esas palabras del Nuevo Testamento e ir a la Septuaginta y ver cuáles palabras los traductores tomaron en referencia a una palabra del Antiguo Testamento, la cual luego tradujeron al griego. En otras palabras, podemos hacer ingeniería inversa. Podemos tomar una palabra griega del Nuevo Testamento, llevarla a la Septuaginta y hacer ingeniería inversa hacia el hebreo. De hecho, esto es bastante fácil de hacer con las herramientas que tenemos hoy en día. Y esto es a lo que yo animo a la gente. Yo escucho a mucha gente decir, bueno, yo quiero aprender hebreo. Yo quiero ir a Israel a aprender hebreo para poder leer la Biblia. Miren, lo primero que la gente debe hacer es leer la Biblia y leerla en contexto. Muy pocos leen la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Después que lea la Biblia, aprenda un poquito de hebreo para poder manejarlo, un poquito de griego para poder manejarlo y aprenda a usar las herramientas. Solo usando las herramientas se sorprenderá de lo que encontrará en el español. Porque las palabras en español son bastante fieles, y estoy hablando específicamente de la versión Reina Valera. Esa es la versión que yo generalmente uso más seguido, esa versión o la Biblia de las Américas. Ahora les digo, yo no estoy bajo ningún delirio de que Pablo escribió sus cartas en el castellano de la Reina Valera.
ni de que Moisés escribió la Torá en el español de la Biblia de las Américas. La Biblia no se escribió en español. Y ahora que ya tenemos eso claro, les recomiendo estas dos versiones. Estas dos versiones son bastante fieles. Me parecen mejores que las que hay allá afuera hoy en día. Lea la Biblia, léala entera y aprenda a usar todas las herramientas. Les aseguro que les será de bendición. Pero bueno, comencemos leyendo en el capítulo 6, esta carta que fue escrita a los creyentes en el primer siglo. Ahí dice lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos, es decir, las enseñanzas elementales o las enseñanzas básicas, el entendimiento simple, lo elemental, el entendimiento sencillo de la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección o avancemos hacia la madurez. ¿Ok? Entonces, si vamos a avanzar a la madurez, más vale que entendamos el contexto y entendamos el por qué está el por tanto allí. Regresemos al capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido hecho perfecto él, Yeshua, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden del Melquisedec, el rey de justicia. Ahora, para poder entender este versículo, tenemos que regresar al comienzo, a Deuteronomio capítulo 18. Pasamos a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio capítulo 18, donde leemos a lo que esto hace referencia cuando habla del autor de nuestra salvación eterna. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Elohim. Jehová levantará un profeta como yo, como Moisés. Así que tenemos que entender cómo es que él es como Moisés. Él es como Moisés porque recibió la revelación directamente del Padre. Él vio al Todopoderoso cara a cara y todo lo que él declaró, igual que Moisés, vino directamente del Padre. Entonces, Jehová levantará profeta en medio de ti, de tus hermanos, y a él debéis Shema. A él oiréis, a él debéis escuchar y obedecer. Eso es lo que dice el texto. Debéis escuchar y obedecer a ese profeta que vendrá en el futuro. Y yo sé quién es ese profeta. Pues no hay más nadie que califique para esa posición. Nunca ha habido ni nunca habrá ninguna persona en la tierra o en el cielo o debajo de la tierra que califique para esa posición como lo hace nuestro Mesías Yeshua. Él declaró las palabras del Padre y trajo una espada de división entre un sistema religioso inventado por hombres, lo cual era el judaísmo farisaico del primer siglo, que es el judaísmo moderno del día de hoy. Yeshua hizo división entre eso, entre un sistema religioso inventado por hombres y las palabras de Moisés. Él declaró solo las palabras del Padre y no sus palabras. Y a ese profeta nosotros estamos requeridos a escuchar y obedecer. Él es el autor de la eterna salvación para aquellos que le escuchan y le obedecen. Yeshua, fue llamado por Dios el sumo sacerdote para siempre tras el orden del Melech Tzadik. Y de nuevo, para poder entender de qué está hablando eso, debemos regresar al Salmo 110 en el versículo 1. Jehová dijo a mí, Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso está haciendo referencia directamente al Salmo 2. Pero primeramente brinquemos al versículo 4 y esto se debe entender. Tienen que tener esto claro en sus mentes. Jehová ha jurado y no se arrepentirá. Y veremos en Hebreos cómo Shaul explica esto, de que el Todopoderoso jura por sí mismo porque no hay nadie mayor por quien se pueda jurar. De hecho, a Israel se le ordenó el hacer sus promesas o juramentos en el nombre de Jehová. E Israel hizo eso. Ellos hacían sus juramentos declarando vive Jehová y no se les permitía el no cumplir sus promesas o juramentos cuando declaraban su nombre. No podían jurar en su nombre y luego no cumplir la promesa. Eso es lo que significa tomar su nombre en vano. Pero continuemos, todavía estamos en el versículo 4. Jehová ha jurado y no se arrepentirá. Tú, el cual es Adonai a su diestra, tú serás sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec, o el Melech Tzadik, el rey de justicia.
Y como recuerdan, el Melquisedec, que vino de Salem, de Jerusalén, bendijo a Abraham y al Todopoderoso ofreciendo pan y vino. Y cuando Abraham escuchó las palabras de ese sumo sacerdote, no del sacerdocio levítico, ni del linaje de Aarón, pues Aarón ni había nacido todavía, ellos todavía estaban en las entrañas de Abraham. Pero cuando Abraham vio la oración, cuando Abraham vio el pan y el vino ser ofrecidos, bueno, Yeshua lo dijo mejor que nadie. Abraham vio mi día y se regocijó. Él vio el pan y el vino, lo cual es su cuerpo quebrantado con su sangre. Amigos, es igual como cuando los ortodoxos hacen la Pascua hebrea y cuando ellos hacen el ceder de la Pascua. No saben cuántos de ellos han testificado que sentados en un ceder de la Pascua han visto al Mesías, han visto a Yeshua, han despertado. De hecho, fue un judío ortodoxo el que escribió un libro en inglés llamado El Mesías en la Pascua. Yo he visto su testimonio, lo veo básicamente todos los años y cada vez que lo veo me pongo a llorar, no puedo sostener las lágrimas. Y es porque a este judío ortodoxo se le abrieron los ojos en medio de un ceder de la Pascua, en una familia ortodoxa. Él pudo ver al Mesías y se regocijó. Abraham, de la misma manera, vio al Mesías y se regocijó. Y el Todopoderoso ha jurado por sí mismo que Adonai a su diestra será el que destruirá a reyes en el día de su ira. Él será el que tendrá la tierra por estrado de sus pies, y solo él será el sumo sacerdote tras el orden del Melech Sadik. No tras el sacerdocio levítico, no tras el linaje de Aarón, sino tras el orden del rey de justicia. Entonces, este es el significado de ese por tanto, de que Yeshua es ese sumo sacerdote. Y no solo eso, él también es el profeta al cual debemos escuchar y obedecer, al que debemos Shema. Entonces, deje de seguir sistemas religiosos inventados por hombres, a hombres que se autodenominan ser profetas. Siga al verdadero profeta al que debemos escuchar y obedecer. Por tanto, entendiendo quién es el Mesías y todo lo que ha hecho y todo lo que ha de hacer, y viendo que después de su muerte, el sacrificio de Yom Kippur, del día de expiación, y el milagro que ocurría en ese día, el cual ocurría generación tras generación, dejó de suceder exactamente en el mismo año en que Yeshua dio su vida, en que fue crucificado. El milagro de la cuerda escarlata convirtiéndose en blanco dejó de suceder. Y es porque algo obviamente había cambiado en el servicio del templo y no se podía negar. Ni los fariseos lo podían negar, ni los seduquim ni los saduceos lo podían negar. Así que viendo todas estas cosas y que obviamente ha habido un cambio que nadie puede explicar, por tanto, dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, de la doctrina del Mesías. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, no haciendo otra vez la oración de salvación semana tras semana, mes tras mes, año tras año, esperando que llegue una persona nueva a nuestra congregación, haciendo los mensajes todas las semanas de arrepentimiento, de salvación. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo avanzaremos en este tema? ¿Cuándo avanzaremos hacia la madurez? Recuerdo que tuve esta conversación con un amigo mío no hace mucho. Estábamos hablando de cuando éramos jóvenes, cuando éramos pequeños, e íbamos a la misma iglesia todas las semanas, y siempre el mensaje, semana tras semana, era de arrepentimiento, era de salvación. Nunca avanzamos a la madurez. Amigos, ya es hora de que avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. De obras muertas. Ya es hora de que avancemos en esto. Y de la fe en Dios, lo cual es el confiar y el creer en Él. Ok, venimos a Él, clamamos a Él y le pedimos que nos salve y que nos cambie nuestro corazón.
Nos arrepentimos por nuestro pasado y cambiamos, y eso es lo que arrepentimiento significa, el darnos vuelta y caminar hacia Él. Y cuando eso ocurre, cuando eres lleno del Espíritu Santo, lo cual supuestamente ocurre todos los días en las iglesias pentecostales, pero cuando literalmente lo eres, cuando eres lleno de su Espíritu, allí es cuando eres cambiado, cuando eres un hombre nuevo. Ahora avancemos a la madurez. Y de la doctrina de los bautismos. Y no voy a entrar en eso ahora mismo porque ya hice una serie completa sobre este tema. Está en nuestro canal de YouTube, así que vaya y búsquelo, sobre los mikvah, la doctrina de los bautismos. Hay varios mikveh, hay varios bautismos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Y les digo, damas y caballeros, es uno de los pilares de la fe y usted debe entenderlo, usted debe profundizar en esto. Pero el día de hoy no echaremos de nuevo ese fundamento, avancemos. Y de la imposición de manos. Y esto no significa el simplemente poner las manos en alguien y orar por ellos. Primera de Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y lo que eso significa es que no debes ordenar a novatos o principiantes. No te aceleras en eso. Solo porque llega alguien nuevo a la iglesia que te cae bien y aparenta que quiere servir, no significa que inmediatamente pones manos sobre ellos y los unges y los ordenas a una posición de autoridad sin ser probados todavía. Hay mucha gente que, quieren hacer la obra del ministerio, quieren ser voluntarios y quieren hacer esto y aquello, y siempre es el Señor el que les dice que lo deben hacer constantemente, ¿ok? Pero luego rápidamente se dan cuenta que lo que se hace en el ministerio es verdadero trabajo. O sea, rápidamente es como que, yo pensaba que íbamos a leer la Biblia todo el día y que luego nos íbamos a reunir, íbamos a charlar y discutir lo que el Padre me dijo esta mañana. Bueno, de eso no es lo que se trata siempre. Hay una seria cantidad de trabajo para poder llevar el Evangelio a las cuatro esquinas del mundo. Escuchen, de hecho Pablo vivió esto. Shaul tomó a Bernabé, lo cual es más apropiadamente Barnabá, el hijo de Barnabá, el hijo del profeta. Bernabé de hecho era su apodo, su nombre era Joseph, José en la Reina Valera. Pero bueno, Joseph o Bernabé y Shaul tomaron a Juan Marcos, a Juan llamado Marcos con ellos, y cuando estaban en medio de la obra, o sea, viendo todo lo que sucedió, yo puedo entender por qué al jovencito le dio miedo y apenas vio su oportunidad, se montó un bote y huyó de inmediato. Él literalmente vio situaciones de vida o muerte, las cuales fueron bastante intensas para este hombre. Y entonces, cuando se presentó otra oportunidad en que Bernabé lo quería llevar en un viaje, Pablo dijo inmediatamente, no, ni se te ocurra. Ese muchacho nos dejó tirados la última vez y nos tocó hacer todo ese trabajo a nosotros que él dijo que iba a hacer, pero no hizo nada y simplemente nos dejó tirados. Y dice que el desacuerdo fue tan fuerte entre Pablo y Joseph y Bernabé que ellos se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó a Juan Marcos y Pablo tomó a Silas y cada uno se fue por su lado. No impongas con ligereza las manos a ninguno, no ordenes a nadie a la obra sin que esté listo, no les des posiciones de autoridad, ni de liderazgo, ni autoridad, de poder, de honor en un hogar o en la congregación hasta que sean probados. O sea, ellos primero que todo deben tener su hogar en orden. ¿Ok? Ellos deben ser, de hecho Pablo nos da los requisitos para aquellos que quieren ser líderes, ellos deben ser hospitalarios y de buena conducta. Ellos deben amar el ser hospedadores con otros, porque les digo, cuando usted tiene gente en su hogar y le derraman el café en su sofá o le derraman el café en la carpeta y le rompen la vajilla y tienen a sus hijos corriendo por toda la casa como indios salvajes, les digo que usted más vale que sea hospedador porque o si no, rápidamente se va a enloquecer. Shalom, estimados hermanos. Soy Michael Root y es un honor poder llegar a sus hogares a través de este medio para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Tengo más de 40 años de estar enseñando las raíces hebreas de la fe cristiana y habiendo vivido en Israel por muchos años, he tenido la oportunidad de estar en contacto directo con fascinantes descubrimientos arqueológicos e históricos que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. Acompáñeme y camine por las calles de Israel donde anduvieron los profetas hebreos de la antigüedad, e incluso el mismo Jesús, Yeshua el Mesías. Descubra las historias y los secretos
que se encuentran en las páginas de las Escrituras y cómo impactan nuestra generación hoy en día. El verdadero evangelio del reino les será revelado de una manera que cambiará su paradigma. Prepárese para un rudo despertar. Pero bueno, avancemos a la madurez, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos. Damas y caballeros, ya hay una serie completa en nuestro canal de YouTube sobre la resurrección de los muertos, el regreso del Mesías, las resurrecciones, pues hay más de una resurrección de los muertos, y todo esto ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Lo que yo les recomiendo es que vayan a nuestro canal, vayan a la sección de videos y vean todas las series que tenemos en el canal. Allí hay cientos de horas de enseñanzas bíblicas y por lo menos 10 horas, por lo menos 10 horas o más de enseñanzas específicamente sobre la resurrección de los muertos y sobre el juicio eterno. Y esto haremos, dice el siguiente versículo. ¿Qué es lo que haremos? Lo que haremos es que avanzaremos hacia la madurez. Ya es el punto en que debemos dejar las enseñanzas elementales acerca del Mesías. Pero, desafortunadamente, muchas de las iglesias de hoy, muchas de las congregaciones el día de hoy, solo hablan sobre las enseñanzas elementales acerca del Mesías. Y lo peor de todo es que cuando una persona como yo les cita los versículos bíblicos y les dice que debemos dejar las cosas básicas, nos llaman inmediatamente herejes y legalistas. Pero bueno, ya echando el fundamento de las enseñanzas elementales acerca del Mesías, avancemos hacia la madurez si Dios lo permite. Si Él lo permite, avanzaremos hacia la madurez. Eso significa que la cantidad de verdad que usted recibe es proporcional con la que usted obedece. Al momento que usted deje de obedecer, dejará de recibir verdad. La revelación se detendrá, la pureza de la revelación de la verdad se detendrá. Y usted entrará en el proverbio de siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad. Si Dios lo permite, porque hemos sido fieles y obedientes y hemos estudiado para mostrarnos aprobados delante de Yah, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, que la sabe dividir, separando la verdad del error, dividiendo precisamente las reglas y regulaciones de los fariseos, los takanot y masim de los fariseos, de las reglas y regulaciones que nos dio el Todopoderoso en el monte Sinaí, las cuales Yeshua guardó, siguió y ordenó. Toda esta idea de que Yeshua vino a abrogar la ley de Dios ha sido el engaño más triste, más tonto, más satánico y más antibíblico que ha existido en toda la historia de la raza humana. Porque, y escuchen esto, damas y caballeros, presten atención. ¿Están listos para esto? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, del don del Espíritu Santo, es imposible que aquellos que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, de Yah, y los poderes del siglo venidero, y si luego ellos recayeron, y recayeron significa que se alejaron, que le dieron la espalda a la verdad. Después que recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, pues han crucificado de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo han expuesto a vituperio. Después que cayeron, y esto está hablando el caer de la verdad, el darle la espalda al Mesías. En otras palabras, aquellos que han probado del don celestial y han sido partícipes del Espíritu Santo y luego deciden alejarse
y darle la espalda al Mesías, es imposible renovarlos para arrepentimiento. ¿Qué significa todo esto? Que solo el Mesías hace expiación, regrese al previo capítulo, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Es imposible, después de que usted llega al conocimiento de la verdad, el regresar hacia el templo, el regresar hacia el sacerdocio y pedirles que hagan un sacrificio por usted por sus pecados. El pensar que la sangre de bueyes, becerros, carneros y corderos es suficiente para cubrir su pecado. Olvídelo, eso ya no funciona. No se puede, es imposible. ¿Y por qué? Porque Yeshua es la realidad de lo que todos esos sacrificios estaban tratando de mostrar. Eran simplemente una sombra profética, un recordatorio. Fueron las cosas que se establecieron que debíamos hacer año tras año tras año. Y lo debíamos hacer sacrificando todos los años por los pecados de las naciones, luego por nuestros pecados individuales y por los pecados de la nación entera. Pero todo era simplemente un recordatorio de que todavía debíamos la pena de muerte por quebrantar el pacto de sangre. Y el pago de la pena de muerte se tenía que satisfacer. Pero esa pena de muerte no se podía satisfacer con la sangre de bueyes, becerros, carneros o corderos. Eran simplemente una sombra, un recordatorio. Solo Yeshua pudo pagar la pena de muerte y cuando la pagó, la deuda quedó satisfecha. Y después de que la deuda fue pagada, el don del Espíritu Santo, morando dentro de nosotros, se hizo disponible. Y después de que usted ha gustado de ese don celestial, si usted luego le da la espalda al Mesías, no puede ser renovado para arrepentimiento. No puede ir al sumo sacerdote terrenal y poner su confianza en él. Ya el cielo nos confirmó que la pena de muerte fue satisfecha con el milagro que dejó de ocurrir en el día de expiación. Cuando el sumo sacerdote tomaba 2 chivos, uno de ellos lo sacrificaba en el templo y el otro lo enviaba hacia el desierto y lo empujaban por un barranco. Pero antes de empujarlo por el barranco, le quitaban la cuerda escarlata que tenía en el cuello y la ponían en las puertas, en las manijas de la puerta del templo. Y cuando ese chivo era empujado por el barranco, cuando moría en el desierto, la cuerda escarlata que habían puesto en las manijas del templo cambiaba de color rojo a blanco, lo cual era confirmación de que el Todopoderoso había aceptado la ofrenda. Pero después de la muerte de Yeshua, por los últimos 40 años en que el templo estuvo en pie, los rabinos mismos nos confirman que la cuerda escarlata no volvió a cambiar a blanco. El Todopoderoso ya no acepta los sacrificios de bueyes, becerros, carneros y corderos. Yeshua pagó de una vez por todas la pena de muerte. Y si usted piensa que la sangre de animales va a cubrir por sus pecados, tiene muchos problemas en sus manos. Porque ya no son efectivos, solo Yeshua puede pagar la pena de muerte, y si usted confía en animales, está escupiendo en el sacrificio de Yeshua y no puede ser renovado para arrepentimiento. Usted estará crucificando al Señor de nuevo. Usted lo expone a vergüenza pública. Usted está diciendo que el sacrificio que él hizo no sirve para nada, que no tiene valor alguno. Si usted no confía en su sacrificio, si usted le da la espalda, usted morirá en sus pecados. Usted estará perdido, usted estará sin Dios y sin esperanza en el mundo, porque si Yeshua no es el sacrificio, usted todavía debe la pena de muerte. Y no hay quien pague esa deuda más que él. Así que le deseo suerte cuando estemos todos parados en el mar de vidrio mezclado con fuego. Nos vemos en el próximo episodio. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.